Rafael Ramírez Castañeda. Sus primeros estudios los realizó en su pueblo natal, pero los terminó en la escuela primaria anexa a la normal de Jalapa, Veracruz. Estudió para profesor en dicha normal de 1901 a 1906, donde recibió la influencia del maestro Rebsamen. Cuando obtuvo su título de maestro, trabajó en Tuxtla, Veracruz, y luego en Orizaba y Paso de Ovejas, en el mismo estado. Posteriormente trabajó en Guanajuato y Durango. Ocupó el empleo de inspector escolar en el Distrito Federal y en 1923 Moisés Sainz lo nombró jefe de la primera misión cultural en el estado de Hidalgo y posteriormente en el estado de Morelos. Hizo viajes de estudio a los Estados Unidos para ampliar sus conocimientos sobre métodos modernos de la educación, que aplicó después a su creación personal, la educación rural mexicana. Entre otros cargos, fue jefe del Departamento de Educación Rural, director de la Escuela Normal Superior y maestro en la misma escuela, y en el Instituto Federal de Capacitación del Magisterio. En 1931 abandonó la jefatura de la que estaba encargada para escribir obras pedagógicas de las escuelas. De él podemos destacar las siguientes obras: Psicología Educativa, Curso de Técnicas de Enseñanza, Técnicas de la Supervisión Escolar, etc. A su muerte fue sepultado con grandes honores y por decreto presidencial sus restos fueron llevados a la Rotonda de los Hombres Ilustres en 1976, el 23 de marzo. El profesor Rafael Ramírez trabajó constantemente tratando de mejorar la educación de los mexicanos y su condición de vida. Buscaba en cada una de sus acciones crear conciencia sobre las deficiencias con las que contaba el sector educativo. Pero no se limitó a la denuncia. Él dio ejemplo de su gran preocupación, así como de su vocación y trabajo en la solución de problemas. El profesor Ramírez consideraba que era dar en México una educación socialista. Con este propósito, retomaremos 4 pláticas que el mismo profesor ofreció a los maestros de la época, en el Palacio de Bellas Artes, con orientación sobre cómo implantar la educación socialista en el país. Las conferencias fueron: el interés mundial por la educación de los grupos socialmente retrasados, el movimiento de la educación progresiva, lo que debe ser la educación socialista, y por último, la organización de la escuela socialista. La primera conferencia llevó el título El interés mundial por la educación de los grupos socialmente retrasados y se dio el 8 de enero de 1935. Dentro del escrito se encuentran desarrollados 7 puntos, donde la parte central de todo el discurso es sobre los cambios de la educación a través de la historia. Imagino que el profesor Ramírez consideraba importante retomar la historia para hacer conciencia del por qué se necesitaba un cambio en la educación en México. En el primer punto del discurso se da una explicación de la organización de las comunidades primitivas y resalta el profesor Ramírez que la educación que recibían las generaciones jóvenes forzosamente tenía que ser homogénea también. Todo el mundo recibía la misma educación. Hace referencia a la conformación de la propiedad privada, las conquistas, cuando comienzan las diferencias entre los que tenían ciertos privilegios y los que no, dando como resultado, según el profesor Ramírez, que los niños y jóvenes de la clase social de arriba se educaron dentro de su propia capa, en tanto que los niños y jóvenes de la clase social de abajo se educaron dentro de la suya, creándose así 2 tipos de educación: una educación proletaria y una educación aristocrática. Este suceso de desigualdad pasa a conformar un paso muy importante con respecto a lo que hoy llamamos educación escolarizada, ya que a partir de las distinciones, la clase burguesa crea la escuela, y sobre la invención de la escuela es lo que nos habla don Rafael en el apartado 3. Prosigue hablando en el apartado 4 de la educación,
pero en el momento en que las clases obreras han logrado entrar a las escuelas, critica que la educación que se les brinda en las instituciones no es la adecuada, porque no está pensada para ellos. En los apartados 5 y 6 sigue una crítica sobre la opresión que ejercen unos cuantos contra la gran masa y que tal vez la preocupación por educar a las masas sea para poder seguir controlándolos. En el apartado 7 se habla sobre las colonias, de la educación que nos dan los colonizadores al pueblo colonizado, ocasionado la ruptura de su civilización. Ramírez es un hombre de pensamiento crítico, reflexivo y progresivo. Fue un luchador social incansable. Se caracterizó por buscar siempre otras alternativas que le permitieran crear un modo de pensar y actuar de manera humana. Tal modo de pensar existe y es conocido como humanismo cívico, el cual asume como premisa básica los parámetros éticos de la sociedad. Esta propuesta filosófica política, que tiene claras raíces aristotélicas, en la actualidad ha sido rehabilitada por el filósofo español Alejandro Llano. Es una propuesta desde la filosofía política que ofrece elementos conceptuales y operativos orientados a conferir un giro humanista a la actual configuración de la vida social. Parte para eso de una premisa fundamental: afirmar que las personas son los sujetos radicales de la política. Rafael Ramírez nunca utilizó el término humanismo cívico, pero él reflexionaba sobre el humanismo, que éste debería ser social porque era hecho por y para el hombre en su contexto social. El humanismo social de que nos habla Ramírez constituye una promesa teórico-práctica. Cuenta con elementos doctrinales suficientes que la apartan del peligro de reducirse a una pura actividad teórica y viceversa. Su filosofía de la educación se funda en principios ético-culturales e históricos fuertes. Fomenta la responsabilidad y la participación de las personas y comunidades ciudadanas en la orientación y desarrollo de la vida política de estas, condición que equivale a potenciar las virtudes sociales como referentes radicales de todo un incremento cualitativo de la humanidad. La dinámica pública, el protagonismo de los ciudadanos para convertirse en gestores de la problemática social de sus propias comunidades, teniendo con ello una relevancia para el despliegue de sus propias libertades sociales. Era uno de los principios que promovía Ramírez a través de un humanismo social que confiaba en los seres humanos y en sus recursos espirituales inagotables, que les confiere competencia intelectual y ética para deliberar acerca de aquellas necesidades y tareas depende del destino de los pueblos. En el ámbito de la cultura, cultiva las capacidades personales y comunitarias para configurar un modo de vida que acaba por tener decisivas repercusiones políticas y económicas en las comunidades más desprotegidas. El humanismo que promovía Ramírez, por ser una invitación a la esperanza, es una filosofía realista y a la vez magnánima. Sí, lo que define efectivamente a una actitud magnánima es la elección y el empeño en alcanzar metas grandes, es decir, dignas del ser humano, y propone ni más ni menos la transformación de la sociedad a partir de la transformación de nosotros mismos, los legítimos agentes sociales. Ramírez tuvo como fundamento el paradigma antropológico humanista. Es el del hombre real,
espíritu encarnado, animal racional con sentimiento y político, constitutivamente vulnerable y abierto a lo infinito, cuyo ser personal puede potenciarse hasta lo óptimo, gracias al cultivo de los hábitos intelectuales y prácticos desde una perspectiva desajenada. Ramírez se definía como una concepción que concede relevancia pública a las virtudes ciudadanas. Todo esto dentro del marco de una teoría general de la acción humana de raíz aristotélica, que es precisamente la ética y una noción de la libertad entendida como liberación de sí mismo o libertad emocional, a cuya lógica pertenece el abrirse a horizontes más amplios y comprometerse con valores que nos sobrepasan y nos afectan. Es la libertad social una fuerza activa de participación en el bien común de la sociedad. Es el paradigma ético de la comunidad social que procede de la tradición aristotélica. En esta comunidad cívica se dan las condiciones de intensificación vital y densidad ética en las que la personalidad de los individuos puede madurar moral e intelectualmente y progresar hacia la responsabilidad y el compromiso serio con el bien común. Ramírez, enemigo de la desigualdad social, no se limita a lamentarla en sus efectos, sino quiso combatirla en sus causas. Por eso opinaba del siguiente modo: la educación tiene urgencia de elaborar un nuevo concepto de hombre, mejor en sus relaciones, mayor en sus aspiraciones sociales, promotor de generaciones nuevas con más y mejores posibilidades de vida, y superior en analizar su realidad para transformar su sociedad. No hay esfuerzo humano pequeño que resulte inútil en el consenso general de construir en mejores condiciones el mundo en el que vivimos. Forjemos al hombre nuevo de espíritu, con sabiduría, tolerante pero crítico, apasionado por el bienestar propio y el de los demás, dispuesto a dar lo mejor de sí, íntegro, justo y leal a sus principios, que se conviertan en su eje rector que ilumine su actuar bajo el sustento filosófico del humanismo, logrando así el bienestar social que le da satisfacción de servir a sus semejantes.